en otro país tan lejos y a la vez tan cerca, porque bueno, con las tecnologías nos acercan en algún punto, ¿no? Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo creo que estamos más comunicados que nunca. Yo llevo 25 años viviendo afuera de La Rioja y me comunico mucho más con mi familia desde que existe el WhatsApp y estas posibilidades que antes, que teníamos que llamar por Claro, teléfono, poner ficha, que era carísimo. claro. Decir una vez a la semana, ahora es constante. Está bueno eso, Nada. está bueno. No sé Patricia, si se nos escucha bien porque sí, se te escucha bien en línea general. Por ahí se tilda un poco, me parece que es una cuestión de internet, pero en línea general te recibimos sí, es bien, un Patricia. retraso. Bien. Nada, quería saber un poco tu historia, Patricia. Te graduaste de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación aquí en la UNLAR y ¿cómo fue ese proceso de que te fuiste y tan lejos? Bueno, primero tengo que decir que sí, creo que fue la primera. En realidad fuimos tres. Ujú. Yo di la última materia primero, pero realmente fuimos tres compañeros los que terminamos al mismo tiempo. Uno es Rubén Romero Chávez y Rodrigo Gasco. Ujú. Terminados los tres a la vez. Y bueno, yo creo que primero el examen. Yo creo que estudié la mejor carrera del mundo. La volvería a hacer con materias menos o algunos enfoques nuevos, pero la volvería a hacer porque realmente para mí fue un placer. Complicaciones que puede tener una carrera que recién se inicia, de hecho la había empezado en Córdoba porque no tenía certeza de que se abriera en La Rioja. Me había ido a Córdoba, estuve como 6 meses estudiando en Córdoba y desde que me enteré que la habían logrado abrir, en aquel momento, Arturo Ortizosa, Gustavo Contreras, que fueron los profes que iniciaron ese sueño. Bueno, me avisaron, mira, ya está abierta, te puedes inscribir, y de un día para otro me volví a La Rioja y me mudé. Y claro, los profesores que tenían en aquella época, una semana estaba en Córdoba y de repente aparecías en La Rioja, era como muy... Y digo que siempre que la volvería a hacer porque fui una privilegiada de tener ese primera promoción con todas las dificultades que tiene ser el conejillo de India, ¿no? Porque claro, con nosotros experimentaban, ahora ya sé que funciona mucho más rodado todo el proceso y tal. Para mí la vocación estaba clarísima, entonces claro, estudiar algo que te gusta con tanta pasión es fácil, y después la profesión, los 25 años que llevo trabajando afuera, excepto cuestiones puntuales, yo disfruto muchísimo de mi trabajo y mi objetivo final era la docencia universitaria, ¿no? Que transité por el ejercicio profesional, tanto del periodismo como de la comunicación institucional en todas sus facetas. Y bueno, hoy que puedo decir que lo disfruto muchísimo. ¿Por qué lejos? Bueno, yo quería, a mí que se me había quedado corto, se nota que me gusta lo que hago, entonces cuando terminé la carrera se me había quedado muy corto, no encontraba posgrados que satisfacieran, no sé si es correcto decir, sí, que cumplieran mis expectativas, por lo menos no los había en Argentina en ese momento. Hice un par de indagaciones, incluso en universidades privadas, en el caso de Buenos Aires, y bueno, surgió la posibilidad de hacer una conexión con universidades extranjeras, y en este caso opté por la Universidad de La Laguna, que tenía un programa especial para latinoamericanos que aceptaban, ¿no? Y bueno, me lancé y no tenía 21 años, no, sí tenía 21 años, me anoté en el programa de doctorado. En teoría iba a ir y venir, pero no, me fui y bueno, hasta hoy. Patricia, bueno, Me quedé, di unas cuantas. me llama la atención y seguramente va a ser para la alegría de Sí. muchos comunicadores sociales que digas que volverías a elegir la carrera, que es una carrera muy polémica. Cuando uno comenzó a estudiar de las carreras tradicionales, no entendían que era un licenciado en comunicación social. Por eso me alegra escucharte decir que la volverías a elegir. ¿Qué nos está pasando hoy, ¿no? ¿Qué transformaciones está generando
y sobre todo, digo, si comparo desde el momento en que vos estudiaste comunicación social y hoy sos parte de una staff de docentes que da clases, dijiste, yo cambiaría algunos enfoques. Bueno, ¿cuál es la necesidad hoy y cómo lo estás viendo vos y las universidades hoy están dando respuesta a lo que sucede? Porque da la sensación que hay un abismo entre lo académico y lo que sucede en la realidad por momentos, ¿no? Lo hay. Bueno, lo que me planteabas al principio es cierto, no se entendía y todavía creo que no se entiende hoy. En muchos casos se confunde o solamente se le da a nuestra profesión la mirada del periodismo, que es lo más tangible, ¿no? Yo me acuerdo cuando le contaba a mi abuela que iba a estudiar, me decía, pero ¿cómo es eso? Licenciada en comunicación social, ¿pero con quién te vas a comunicar? Claro, entonces al final terminaba siendo periodista. Claro. Lo cual es injusto porque es muy corto, es decir, una de las partes es el periodismo. Además, si me permiten, voy a mostrar mi bolso que te va a dar un poco la respuesta a la segunda pregunta. Mi bolso, digo, la cartera, ¿no? Sí, el mundo necesita periodistas, tal cual. En la actualidad. Es decir, yo me conecto porque ¡ay, qué lindo! Quiero ese bolso. Es un movimiento de una periodista muy reconocida de televisión española que en este contexto actual de polarización política, de ascensos de negacionismos, de proliferación de discursos de odio y cada vez más odio, nosotros estamos, por lo menos en España, bueno, en Argentina igual, en Estados Unidos, a nivel global. La polarización ha llevado a la polarización mezclada con la proliferación de todas estas tecnologías que permiten amplificar en la conversación del bar o de la peluquería, extenderla sin ningún tipo de contraste. Es decir, estamos en un momento muy delicado de nuestra profesión. Lamentablemente a veces tenemos colegas que también abonan ese terreno para que se piense eso de nosotros, pero más que nunca tenemos que defender la necesidad de los periodistas y los comunicadores profesionales, en tanto y cuanto tenemos las herramientas para diferenciarnos del resto de creadores de contenido. Claro. Porque ya acá por lo menos se habla de creador de contenido, es decir, dentro de poco habrá un grado o una licenciatura en creadores de contenido. Claro. Es decir, en breve, seguramente, de hecho hay cursos ya. Entonces, estamos asistiendo a un contexto comunicacional realmente muy delicado. Es difícil, la pregunta que me hace es interesante, pero a la vez muy difícil si uno no profundiza en las tramas, ¿no? Es decir, yo creo que el desarrollo tecnológico asociado a las redes sociales y a la velocidad, que ustedes piensen que el fuego como tecnología, el fuego, tardó 450.000 años entre el primer hombre que lo logró descubrir y el último que lo dominó o manejó. 450.000 años. La imprenta, que es lo que nos atañe, ¿no? Como comunicadores, 600 años y todavía, hasta hace 100 años atrás, la gente era analfabeta en muchos países. Sin embargo, en un intervalo temporal simplemente de 8 o 10 años, la revolución que ha provocado, no la tecnología, sino la tecnología existe desde hace tiempo, los medios sociales y todo eso, los cambios tan profundos hacen que la sociedad no pueda digerirlos y asimilarlos al ritmo al que avanzan. Entonces eso requiere profesionales que por eso digo, defender nuestra profesión más que nunca, porque hace falta poner las cosas en su lugar, distinguir el trigo de la paja, decir lo que es real o de lo que no, y eso, más allá de una reivindicación que hasta incluso podría llegar a ser sindical, que no es mi objetivo, tiene que ser una reivindicación del público, de nosotros mismos, porque necesitamos, es decir, el odio solo genera odio, siempre. Entonces, nuestro papel, que está bastante degradado, antes se hablaba del periodismo como el cuarto poder y ahora prácticamente el ascenso de estos youtubers, influencers, que tienen mucho más influencia, que tienen mucho más llegada que todos nosotros, es peligroso. Pero yo no estoy planteando esto una cosa versus la otra, sino el planteamiento es qué estamos haciendo mal para que este sea el escenario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, plantear desde qué lugar el periodismo se tiene que reconvertir, volver a las bases, volver a los fundamentos,
que distinguen una cosa de la otra. Yo te escucho, Patricia, y realmente es bueno, muy cierto. Yo no sé si esta situación con el periodismo tan tajante, tan dividido, y situaciones hasta institucionales aquí en Argentina, y veo que por supuesto estás sumamente informada de lo que está pasando. Hemos tenido un presidente atacando periodistas concretamente. Yo pensaba, y mientras te escuchaba, digo, ahora, ¿qué mea culpa también hay que hacer desde el periodismo, ¿no? Porque han sido los propios periodistas también los que, bueno, han generado un escenario propicio para eso. Es un conjunto de cosas que yo creo que están, no hay buscar culpables, pero sí reflexionar sobre nuestro quehacer diario. Y ya empieza desde la base, como ciudadanía, de compartir un video de perritos y gatitos. Es decir, ¿es cierto, no es cierto? ¿Lo comparto, no lo comparto? Es decir, el impacto que ha tenido la tecnología en general sobre la sociedad es el caldo de cultivo ideal para todos estos movimientos que tienen una intención clara, que es la desinformación, para conseguir objetivos. Porque lo que pasa en Argentina no es muy diferente de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en este momento en España. Nosotros tuvimos una dana hace poco, una terrible suceso, que lo saben, ¿no? Con las lluvias en Valencia, y el problema se agravó más por la desinformación y la falta de confianza en los pilares fundamentales de la sociedad. Iglesia, que hablo de iglesia en términos de fe, que ahora ya por eso ascensos de movimientos de fe veganos, de fe culturales, de fe, es decir, la iglesia como espacio de reflexión, no de religión, sino de espacio de reflexión. Las instituciones políticas y gubernamentales completamente descreimiento total. La institución de la familia, no en términos de madre, padre, hijo como figura, sino en términos de contención inicial, ¿no? Es decir, el espacio. Es decir, todo tiembla. Es como una sacudida de alfombra completa a partir del avance de la tecnología, es así. Patricia, vos contabas que había, te interrumpo, perdón, sobre una materia que dabas que se llama Comunicación y Sociedad en la Universidad de Mayores, donde van estudiantes a partir de los 50 años. Me parece interesante porque recién hablabas de los influencers y decías, bueno, no se trata de estar en contra de, sino, y tampoco creo que el periodismo haya sido el que generó el caldo de cultivo, digamos, para que de pronto haya tanta desinformación, sino en algún punto, si se quiere, el resquebrajamiento o el deterioro del conocimiento ciudadano de qué es lo que se le está informando y cómo se le debería informar, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento ahí. ¿Qué das vos en esa materia? Digamos, ¿cómo lo toman los adultos a esta reflexión? Seguramente es una materia muy reflexiva. Es una materia muy reflexiva porque los adultos que vienen a la universidad vienen a pasárselo bien, a entretenerse y a reflexionar sobre cosas que de otra manera no tendrían espacio. Pero es impresionante, tenemos 85 personas de más de 55 años, una preocupación generalizada y que también compartimos los docentes y los que somos padres también. Se ha producido una grieta muy grande entre las dos generaciones, ¿no? Es decir, los nativos digitales, que decimos que han nacido con la tecnología, y los inmigrantes digitales, como es el caso de nosotros. Es decir, es la primera vez, siempre a lo largo de la historia, siempre las generaciones mayores eran los que enseñaban a las más jóvenes, y es la primera vez en la historia donde eso se invierte. Y eso genera un desconcierto importante, y también diría que hasta un punto de recelo de las generaciones que siempre, todo tiempo pasado fue mejor, los jóvenes no entienden nada, los jóvenes no leen, es decir, una ruptura. Y lo que nosotros planteamos es decir, vamos a analizar ese acercamiento, porque no es cierto que no saben nada, es cierto que no leen, que perciben la realidad de otra manera, desde otro lugar, y a nosotros nos cuesta entenderlo. Y esa ruptura generacional abona esos otros terrenos, es decir, no buscamos un encuentro, un punto en común. Y eso es lo que trabajamos en la materia, ¿no? Es decir, además de, evidentemente, el impacto de la tecnología en su vida cotidiana, en el día a día, en el compartir bulos, el creerse la receta del ajo que le mandó el vecino por el WhatsApp, es decir, en todas las... El bulo es mentira, ¿no? No es el bulo nuestro, no es el bulo riojano, argentino. Patricia, es global, es decir... Claro.
Claro, claro, tal cual. Patricia, me interesa un poco el tema de los influencers y de los streaming. ¿Cómo lo están viendo a eso ustedes allá? Acá la verdad que vienen siendo un boom y vienen teniendo una fuerza y una influencia realmente en el público y un crecimiento exponencial, todo lo que es el streaming y puntualmente algunos influencers también. Bueno, acá es grave. Es grave. De hecho, con lo de la Dana que les decía, después del accidente de las riadas de Valencia, el papel que están jugando los youtubers acá y los influencers, que además hay una cuestión muy curiosa, que hay como una doble moral. Acá, nosotros dentro del territorio español tenemos un principado que se llama Andorra, que no es España, que está dentro de España, pero no pertenece a España y es una especie de paraíso fiscal en donde la gente no tributa. Bueno, casi todos los youtubers e influencers que influencian en España tributan y viven en Andorra, que eso para empezar, es decir, ya no viven en el territorio y no pagan impuestos en el territorio español. Ya empezamos con una particularidad. El problema está en que tienen muchísima más penetración y capacidad de alcance que lo que tienen los medios tradicionales. Los chicos jóvenes no ven medios tradicionales, solo ven creadores de contenido, youtubers e influencers. Claro, ¿qué pasa? En un caso puntual como ocurrió un caso de desinformación muy grande con uno que se llama The Gref, que es un youtuber que hace directos todo el tiempo, y en uno de esos directos, en uno de los tantos que hace, se hace eco de un comentario que le proponía el público, en donde lanza una noticia absolutamente falsa con 1.200 muertos en un estacionamiento, en un garage, donde había supuestamente 1.200 muertos niños, y además hace una serie sin verificar que si eso era verdad o no, lo suelta. Dice, esto puede ser una noticia verdadera o puede ser falsa, porque me lo pone un comentarista ahí. Y ya se quedó con eso, es decir, puede ser falso, puede ser verdadero, esta es la advertencia y con eso se queda y yo lo digo igual. ¿El planteamiento cuál es? No es si es falso, si es verdadero, el planteamiento es mucho más grave. Es que ni siquiera las generaciones jóvenes se dan cuenta de que el objetivo de estos youtubers o estos influencers, y no estoy hablando en contra porque muchas veces es cierto que ponen en la mesa de debate público o en el diálogo social temáticas que no entran en la agenda de los medios porque no interesan a los medios o porque los medios están alejados de lo que le interesa a la gente, que esa es otra de las cuestiones. Y de repente provoca una corriente de desinformación enorme por el alcance que tiene, 8 millones de seguidores, tiene mucho más que el periódico El País, y genera una avalancha de confusión, de problemas, de angustia, de gente que se agolpó a ver si era verdad o no, es decir, el alcance que tiene. Y el problema es que la juventud no se da cuenta que el objetivo del youtuber, del influencer, que no, más allá de si es cierta o no es cierta la noticia, el único interés es mantenerte conectado a su directo. Y si para eso tiene que recurrir a bulos o a noticias, recurrirá. Es decir, y el punto final, ¿cuál es? Sociedad de consumo. Tenernos ahí, cuanto sea, horas y horas pasando el dedito, viendo, ¿no? Tonterías que nos atrapan. Yo misma muchas veces me veo embebida hasta que yo misma paro y digo, para, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacemos, Patricia, con ese panorama? ¿Qué hacemos? Ahora la cabeza es desolador. Es lo único. Yo vuelvo a lo nuevo, un profe nuevo mío de la facultad de Córdoba, era concretamente Sebastián Peña, siempre me decía lo mismo. Lo nuevo se construye sobre lo viejo. Y es verdad, volver a las bases. Entonces, en clase, ¿qué hacemos para este panorama tan nefasto? Chicos, volvemos al papel, volvemos a los exámenes orales, volvemos al debate, volvemos a las cartulinas, al pensar, a la filosofía y a la teoría. Nunca, más que nunca, la teoría. Porque hemos sucumbido, por lo menos aquí, no sé si en Argentina igual, los profesores, que como el alumnado no tiene capacidad de pensamiento complejo, cada vez nosotros simplificamos el contenido. Cada vez nosotros hacemos las cosas más divertidas y más simples. Y no se trata de eso, se trata de amoblar la cabeza. Pero ese amoblamiento o esa alfabetización a los medios tiene que empezar en el infantil, tiene que empezar en el colegio, cuando los propios profesores de primaria, para complementar lo que dan en sus clases, van al primer video de YouTube que les parece interesante y lo ponen. O cuando los materiales que usamos son la primera cuestión que encontrar. Es decir, es un trabajo de fondo que tenemos que hacer en casa, que hacer los profesores de primaria, que hacer los profesores de secundaria,
y cuando llegan a la universidad que vengan con la cabeza más o menos, vengamos con la cabeza, porque nosotros también como docentes amuebladas. Bueno, la verdad que, bueno, un poco, Patricia, la idea era poder hablar un poco una situación que me parece que es un común denominador sí, nos sentimos menos solas. En todo el mundo, pero bueno, ver también allá cómo había sido el impacto y bueno, por supuesto también cómo vienen manejando esto en clase y en la sociedad también, ¿no? No lo manejamos. Directamente. Lo afrontan, no lo manejan claramente, ¿no? Bueno, ojalá, Patricia, contamos una infidencia. Queríamos tener a Patricia todo el año, voy a hacerlo público. Con los cambios de horario fue muy difícil congeniar. Depende cómo sea el año que viene. Ojalá podamos tenerte de manera más periódica. La verdad que es muy interesante hablar con vos y con la experiencia que estás haciendo allá. Sí. Y más en un momento donde tenemos la posibilidad de comunicarnos. Así que bueno, sigamos en contacto para seguir reflexionando sobre estos temas que tan necesario se hace, ¿no? En un momento tan particular. Bueno, yo gracias a ustedes por este espacio, por acordarse de que hay una riojana aquí. No soy la única. Hay muchos riojanos y riojanas. En Canarias hay otra gente de La Rioja. Yo encantada, mientras se pueda compaginar el horario, la diferencia horaria, en diciembre voy a estar por ahí para fin de año, o sea que a lo mejor incluso nos vemos personalmente. Seguro. Y bueno, y se arma algo para hacer en Canarias también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Abrazo, bueno, Patricia, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Patricia del Ponti, la primera graduada de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Rioja, cuando la carrera empezó en el 93, 94 más o menos. ¿Qué te parece? Bueno, ahí estamos, con toda su reflexión, no muy distinta a la que tenemos en Argentina sobre todo, y bueno, un escenario donde las tecnologías, bueno, hay que intentar sobrellevarlas porque totalmente. Están. Y ella dicta materias en la Universidad de La Laguna, ahí en Tenerife. Es muy interesante esta posibilidad de los cruces también, Maya, sí, de docentes, ¿no? Con distintas miradas en otros países. Exactamente. Y hablando de lo que hablaba Patricia, ya nos vamos a la pausa. En el próximo bloque de los influencers puntualmente, vamos a contar lo que pasó en el fútbol argentino. Después de la pausa, influencers, streaming, jugando en partidos profesionales, indignación en el mundo del fútbol, pero indignación en el mundo del fútbol. 35 de las 10, hacemos la pausa y ya venimos.